¿Alguna vez te has sentido rechazado, incomprendido o ignorado? Ese momento en el que parece que todas las puertas se cierran, las personas te dan la espalda y tus esfuerzos parecen inútiles. Es fácil caer en la desesperación y pensar que el rechazo es el final, pero ¿y si te dijera que puede ser el comienzo de algo extraordinario? ¿Y si el rechazo fuera la forma en que Dios prepara tu corazón, tus habilidades y tu fe para cumplir un propósito que aún no puedes ver? El rechazo no es el final. La historia de José, la vida de José, relatada en el primer libro de la Biblia, es un testimonio de cómo Dios puede transformar el rechazo en una oportunidad para cumplir un propósito mayor. Siendo apenas un joven, José fue rechazado por sus propios hermanos, quienes, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Para él, aquel momento debió sentirse como el fin de todo lo que conocía y amaba. Sin embargo, este aparente fracaso era solo el inicio de un plan divino. ¿Te has encontrado alguna vez enfrentando una situación que parecía injusta o inmerecida? La historia de José nos invita a reflexionar sobre cómo incluso las circunstancias más difíciles pueden ser parte de algo más grande. En Egipto, José no permitió que el resentimiento definiera su actitud. A pesar de haber sido traicionado y separado de su familia, se destacó por su dedicación y fidelidad, primero en la casa de Potifar y luego en prisión. Este ejemplo es poderoso porque nos enseña que nuestra respuesta ante el rechazo puede determinar nuestro futuro. En lugar de hundirse en la autocompasión, José eligió ser excelente en todo lo que hacía. Si estás enfrentando un rechazo, considera cómo podrías invertir tu energía en crecer y mejorar en lugar de enfocarte en el dolor de la pérdida. Como José, podrías estar sembrando las semillas de un cambio trascendental. Cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, José fue llamado debido a su reputación como intérprete. A partir de ese momento, su vida dio un giro extraordinario. Pasó de ser un prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargado de preparar al país para 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna. ¿Quién podría imaginar que el joven rechazado y vendido sería el responsable de salvar a toda una nación? Su historia es un recordatorio de que no importa cuán bajo caigas, siempre hay espacio para que Dios te levante. José, al final, tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos, no como un esclavo o un joven desesperado, sino como un líder lleno de gracia. En lugar de venganza, eligió el perdón, mostrando un corazón transformado por la fe. Este acto de reconciliación es una invitación para nosotros a soltar el dolor y confiar en que todo rechazo puede ser usado para bien. La historia de José no es solo un relato del pasado, es una guía para enfrentar los desafíos de hoy con esperanza y propósito. El poder de mantenerse firme. Noé, en un mundo de rechazo, Noé vivió en una época donde la corrupción y la maldad parecían dominarlo todo. Imagina cómo debió sentirse al ser el único que escuchaba la voz de Dios y actuaba en obediencia, mientras los demás se burlaban de él. Dios le pidió construir un arca para salvar a su familia y a los animales, algo que parecía absurdo en un tiempo donde no había señales visibles de un diluvio. Noé enfrentó el rechazo, las críticas y el aislamiento, pero no permitió que eso debilitara su fe ni su propósito. Este ejemplo nos recuerda que, a veces, la mayoría puede estar equivocada, y seguir el camino correcto requiere valentía y determinación. La construcción del arca no fue una tarea rápida ni sencilla. Según el relato bíblico, tomó muchos años completarla, lo que implica una perseverancia admirable. Cada día, Noé debía enfrentar las risas de sus vecinos y las preguntas llenas de escepticismo. Sin embargo, nunca permitió que esas voces lo desviaran de su misión. ¿Cuántas veces abandonamos nuestras metas porque tememos lo que otros puedan pensar? Noé nos invita a reflexionar sobre la importancia de enfocarnos en lo que sabemos que es correcto, incluso cuando parezca que nadie más lo entiende. El diluvio llegó, tal como Dios lo había anunciado, y las aguas cubrieron toda la tierra. Solo aquellos que estuvieron en el arca junto a Noé sobrevivieron. Este momento no solo marcó el cumplimiento de las palabras de Dios, sino también la recompensa por la fidelidad de Noé. Es una lección de cómo el esfuerzo sostenido, basado en la fe, puede dar frutos más grandes de los que imaginamos. Si hoy estás enfrentando un desafío que parece interminable, piensa en cómo el compromiso de Noé lo llevó a salvar no solo a su familia, sino también al futuro de la humanidad. Cuando el diluvio cesó y las aguas bajaron, Noé fue testigo de un nuevo comienzo. Dios hizo un pacto con él y colocó un arco iris en el cielo como señal de su promesa.
Este acto simboliza que, aunque el rechazo y las pruebas puedan parecer abrumadores, siempre hay esperanza al final del camino. La vida de Noé es un recordatorio de que nuestra perseverancia puede abrir la puerta a oportunidades únicas. Así como Noé no se rindió, tú también puedes mantenerte firme en tus convicciones, sabiendo que el esfuerzo de hoy tiene un propósito eterno. El llamado de Dios no depende de la aprobación humana. David y Goliat. David, siendo el menor de sus hermanos y solo un pastor de ovejas, nunca fue considerado como alguien significativo para grandes hazañas. Sin embargo, cuando el ejército de Israel se enfrentó al gigante Goliat, fue este joven quien decidió dar un paso al frente. Antes de enfrentarlo, incluso sus propios hermanos y el rey Saúl dudaron de sus capacidades. ¿Quién podría imaginar que un simple pastor se convertiría en el héroe de su pueblo? Este relato nos enseña que el llamado de Dios en nuestra vida no está condicionado por lo que los demás piensan de nosotros, sino por nuestra disposición a obedecerle. La valentía de David no nació de una confianza en sí mismo, sino de su fe en que Dios estaría a su lado. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, David recordó las veces que Dios lo había ayudado a proteger sus ovejas de leones y osos. Para él, Goliat no era diferente. Este tipo de fe práctica nos inspira a ver nuestras batallas actuales como oportunidades para recordar cómo hemos superado obstáculos en el pasado. Si te enfrentas a algo que parece imposible, reflexiona sobre esos momentos donde tu fe te sostuvo y confía en que el mismo poder sigue contigo hoy. Cuando David enfrentó a Goliat, rechazó la armadura y las armas que el rey Saúl le ofreció. En su lugar, tomó una honda, 5 piedras lisas y su confianza en Dios. Esta decisión nos enseña que no necesitamos imitar los métodos de los demás para triunfar. A veces, lo que parece insignificante a los ojos humanos es precisamente lo que Dios usa para glorificarse. Si alguna vez has sentido que no tienes lo necesario para superar un desafío, recuerda que lo que tienes en tus manos puede ser suficiente cuando está en las manos de Dios. Con una sola piedra, David derrotó al gigante y cambió la historia de Israel. Este acto de fe no solo lo elevó como líder, sino que demostró que el coraje y la obediencia pueden superar cualquier obstáculo. La historia de David nos anima a dejar de buscar la aprobación de los demás y centrarnos en cumplir el propósito divino para nuestra vida. Como él, tú también puedes enfrentar los gigantes de tu vida, confiando en que el poder de Dios hará la diferencia en cada batalla. Cuando tu fe es puesta a prueba, la historia de Job. La historia de Job es una de las narraciones más conmovedoras de las Escrituras. Este hombre era próspero, justo y temeroso de Dios, pero en un abrir y cerrar de ojos perdió todo: su riqueza, sus hijos y su salud. La tragedia que enfrentó habría quebrantado a cualquiera, pero Job se aferró a su fe, aun cuando no comprendía por qué le ocurrían estas cosas. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y de ser responsable de su desgracia. ¿Has sentido alguna vez que, en tus momentos más oscuros, aquellos en quienes confías no te apoyan como esperabas? Job nos muestra que incluso cuando las voces a nuestro alrededor nos cuestionan, nuestra fe puede ser nuestro refugio. Job no era un hombre perfecto, pero su honestidad con Dios fue admirable. En su dolor, habló abiertamente con el Creador, preguntando, lamentando y buscando respuestas. Este ejemplo nos invita a ser genuinos en nuestra relación con Dios, especialmente en tiempos difíciles. A menudo pensamos que debemos presentar una fachada de fortaleza, pero Job nos recuerda que Dios valora la autenticidad por encima de todo. Si estás atravesando una prueba, toma tiempo para orar con sinceridad, expresando tus sentimientos y confiando en que Él escucha incluso tus suspiros más profundos. En medio de su sufrimiento, Job recibió una lección profunda sobre la soberanía de Dios. A través de un diálogo directo, Dios le mostró la vastedad de su poder y sabiduría, llevándolo a entender que hay cosas que escapan a la comprensión humana. A veces, cuando enfrentamos adversidades, nos obsesionamos con buscar explicaciones. Sin embargo, la historia de Job nos enseña que confiar en el plan divino, incluso sin respuestas claras, puede traer paz. Si hoy enfrentas una situación que parece inexplicable, reflexiona sobre cómo la fe en un propósito mayor puede aliviar tu carga. El rechazo de Moisés y su regreso como libertador. Moisés es un personaje emblemático en las Escrituras, pero su camino hacia el liderazgo estuvo lleno de desafíos, comenzando con su propio rechazo.
Habiendo crecido como príncipe en Egipto, Moisés tomó la decisión de defender a su pueblo, los israelitas. Sin embargo, su intento de justicia lo llevó a cometer un asesinato, lo que lo obligó a huir al desierto. Imagina cómo debió sentirse al pasar de ser un hombre influyente a un forastero rechazado y olvidado. Este periodo de aislamiento es un recordatorio de que, a veces, los momentos más oscuros preparan el terreno para los llamados más grandes. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor en el desierto de Madián, lejos de la opulencia y el poder de Egipto. Aunque parecía que su vida había tomado un rumbo definitivo, Dios tenía otros planes. A través de la zarza ardiente, Dios le reveló su propósito: liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, inicialmente, dudó de su capacidad para cumplir esta misión. No es común que nosotros también nos cuestionemos cuando enfrentamos tareas que parecen estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Cuando Moisés regresó a Egipto, enfrentó no solo el rechazo del faraón, sino también las dudas de su propio pueblo. Cada plaga enviada por Dios fue una señal de su poder y su compromiso con la liberación de Israel. Pero Moisés tuvo que perseverar en medio de la oposición, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Este relato nos enseña que, aunque el camino puede estar lleno de obstáculos, la fidelidad y la obediencia nos llevan a cumplir propósitos mayores. Si hoy enfrentas rechazo o resistencia, recuerda que cada paso hacia adelante es parte de un plan divino más amplio. La salida de los israelitas de Egipto marcó el inicio de una nueva etapa para Moisés y para su pueblo. Aunque enfrentaron desafíos en el camino, Moisés se convirtió en un líder que guió a su gente con paciencia y confianza en Dios. Su vida nos recuerda que el rechazo no tiene la última palabra y que, incluso cuando hemos fallado, Dios puede usarnos para grandes cosas. Si hay algo que sientes que te detiene, tal vez sea hora de confiar en que el pasado no define tu futuro, sino el propósito que Dios ha preparado para ti. Jesús, el mayor ejemplo de fortaleza ante el rechazo. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de cómo enfrentar el rechazo con amor y propósito. Desde su nacimiento, en un humilde pesebre, quedó claro que su camino no sería fácil. Durante su ministerio fue cuestionado, despreciado y traicionado, incluso por quienes estaban más cerca de él. Imagina lo que significa dedicarse a enseñar, sanar y amar a los demás, solo para ser rechazado por aquellos mismos a quienes servías. Este nivel de fortaleza no solo es admirable, sino que nos inspira a enfrentar nuestras propias adversidades con una actitud diferente. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús fue cuando Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, negó conocerlo no una, sino 3 veces. A pesar de esta traición, Jesús no respondió con enojo, sino con gracia y perdón. Este acto nos enseña que el rechazo, aunque doloroso, no tiene por qué endurecer nuestro corazón. Si alguna vez has sentido que alguien en quien confiabas te dio la espalda, recuerda que como Jesús puedes elegir el perdón como respuesta. Ese acto de liberación puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Otro momento significativo fue cuando Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la soledad más profunda. Sus discípulos, incapaces de velar con él, lo dejaron solo en su agonía. Sin embargo, en medio de su angustia, oró al Padre, entregando su voluntad completamente. Este ejemplo nos invita a reconocer que, en los momentos de rechazo o soledad, siempre podemos acudir a Dios. Si hoy enfrentas un rechazo que parece insuperable, toma tiempo para buscar consuelo en la oración. No estás solo, hay una fuerza divina dispuesta a sostenerte. Finalmente, en la cruz, Jesús enfrentó el mayor rechazo, cargando el peso del pecado del mundo entero. Pero incluso en ese momento, expresó amor al pedir perdón por quienes lo crucificaban. Este acto final de entrega nos recuerda que, aunque el rechazo puede ser doloroso, nunca define nuestro propósito. Jesús nos muestra que cada herida puede tener un propósito redentor. Si estás enfrentando una temporada de rechazo, mira el ejemplo de Jesús y pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer y cumplir con mi propósito? ¿Cómo transformar el rechazo en una oportunidad? Nehemías reconstruye los muros. Nehemías era un copero del rey Artajerjes, un trabajo que implicaba confianza y proximidad al poder, pero su corazón estaba con Jerusalén, su ciudad natal. Al enterarse de que los muros de la ciudad estaban destruidos,
Nehemías sintió una profunda tristeza que lo llevó a actuar. Con valentía, pidió permiso al rey para regresar y liderar la reconstrucción, un proyecto que enfrentaría múltiples desafíos. Este relato nos enseña que el rechazo o las dificultades no son razones para rendirse, sino oportunidades para levantarse con más fuerza. ¿Has sentido alguna vez una carga en tu corazón que parece imposible de realizar? Tal vez sea el inicio de algo extraordinario. La oposición no tardó en aparecer. Líderes como Sanbalat y Tobías se burlaron y trataron de intimidar a Nehemías y su equipo. Sin embargo, él no se dejó distraer. Organizó a los trabajadores para que mientras unos reconstruían, otros vigilaban armados, listos para defenderse de cualquier ataque. Este acto nos enseña la importancia de mantenernos enfocados en nuestra misión, incluso cuando las críticas y los obstáculos parecen incesantes. Si estás trabajando en un sueño o proyecto que enfrenta resistencia, pregúntate, ¿cómo puedo proteger mi visión mientras sigo avanzando? Nehemías también demostró liderazgo al enfrentar los conflictos internos. Algunos de los mismos judíos comenzaron a quejarse por la injusticia económica y la falta de recursos. En lugar de ignorar estas quejas, Nehemías buscó soluciones que beneficiaran a todos. Este ejemplo nos invita a abordar nuestras luchas internas con la misma diligencia que enfrentamos los desafíos externos. Si hoy sientes que las dificultades dentro de tu equipo o familia son un obstáculo, toma un momento para escuchar, reflexionar y actuar con justicia. El rechazo como preparación. El exilio de Daniel es uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo mantenerse fiel a Dios en medio de un ambiente hostil. Siendo aún joven, fue llevado como cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, su cultura y sus costumbres. En este nuevo contexto, Daniel enfrentó el desafío de adaptarse sin comprometer sus principios. ¿Te imaginas cómo se sintió al ser obligado a servir en un lugar donde sus creencias eran constantemente puestas a prueba? Su historia nos enseña que incluso en medio del rechazo, podemos florecer si permanecemos firmes en nuestra fe y valores. En Babilonia, Daniel decidió no contaminarse con la comida y bebida del rey, una decisión que podría haberle costado la vida. Sin embargo, propuso un experimento. Durante 10 días, él y sus amigos comerían solo vegetales y agua. Al final, su apariencia y salud superaron a la de los demás jóvenes. Este acto de valentía nos muestra que, aunque el entorno presione para que renunciemos a nuestras convicciones, siempre hay formas de mantenernos firmes. Si alguna vez sientes que el rechazo a tus valores te pone en una posición difícil, recuerda que pequeñas decisiones valientes pueden marcar una gran diferencia. A lo largo de su vida, Daniel enfrentó momentos de gran tensión. Uno de ellos fue cuando fue lanzado al foso de los leones por continuar orando a Dios, a pesar de un decreto que lo prohibía. Su fe inquebrantable fue recompensada cuando Dios cerró la boca de los leones, protegiéndolo de todo daño. Esta historia no solo demuestra el poder de Dios, sino también cómo la fidelidad puede convertirse en un testimonio para quienes nos rodean. Si estás enfrentando una situación que parece peligrosa o insuperable, pregúntate, ¿cómo puedo mantener mi confianza en Dios mientras atravieso esta prueba? Ruth. ¿Cómo el rechazo puede abrir puertas inesperadas? Ruth es un ejemplo inspirador de cómo la fidelidad y la determinación pueden transformar una situación de pérdida y rechazo en un futuro lleno de propósito. Su historia comienza con un panorama desolador, la muerte de su esposo y la opción de regresar a su tierra natal, dejando atrás a su suegra, Noemí. Sin embargo, Ruth tomó una decisión sorprendente, quedarse con Noemí y acompañarla a Belén, un lugar desconocido para ella. Esta elección, motivada por el amor y la lealtad, nos recuerda que, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los caminos más inesperados. Cuando Ruth llegó a Belén, enfrentó la realidad de ser una extranjera en una tierra donde no conocía a nadie. Para sostenerse a ella misma y a Noemí, comenzó a recolectar espigas en los campos, una tarea humilde y ardua. Sin embargo, fue en este escenario donde conoció a Buz, un hombre de integridad que no solo la trató con respeto, sino que reconoció su esfuerzo y valor. Este encuentro nos enseña que incluso en las circunstancias más humildes, hay oportunidades para que nuestra fidelidad sea vista y recompensada. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu esfuerzo? La historia de Ruth nos recuerda que alguien siempre está observando. El compromiso de Ruth con Noemí y su disposición para trabajar duro abrieron puertas que nunca habría imaginado.
Bus, impresionado por su carácter, decidió redimirla como su esposa, asegurando no solo su futuro, sino también el de Noemí. Este desenlace muestra que Dios puede usar nuestras decisiones de fidelidad para transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Si hoy enfrentas un rechazo o pérdida, reflexiona sobre cómo tu actitud y tus elecciones pueden estar preparando el camino para algo nuevo y hermoso. El rechazo no define tu propósito. La historia de Gedeón es una prueba viviente de cómo Dios puede usar a alguien considerado insignificante para lograr grandes cosas. Cuando lo encontramos por primera vez, estaba escondido, trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Era un hombre que no se veía a sí mismo como un líder, y mucho menos como un guerrero. Incluso cuando el ángel de Dios lo llamó valiente guerrero, su respuesta fue una mezcla de duda y autodesprecio. ¿Te has sentido alguna vez incapaz de enfrentar un desafío por creer que no eres suficiente? Gedeón nos recuerda que Dios ve en nosotros lo que aún no somos capaces de ver. Antes de liderar a Israel, Gedeón tuvo que superar sus propios temores. Le pidió a Dios señales, no una, sino 2 veces, para confirmar su llamado. Le podemos reprochar su inseguridad, pero ¿quién no ha buscado certezas en medio de la incertidumbre? Dios no lo rechazó por sus dudas, sino que le dio la seguridad que necesitaba para avanzar. Este acto nos enseña que la fe no siempre significa la ausencia de dudas, sino el coraje de avanzar a pesar de ellas. Si hoy enfrentas una situación que parece imposible, recuerda que puedes pedir dirección y apoyo divino, como lo hizo Gedeón. Cuando llegó el momento de enfrentarse a los madianitas, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32.000 hombres a solo 300. Este aparente acto de locura tenía un propósito: demostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La estrategia de Gedeón, que consistía en atacar con cántaros rotos, antorchas y trompetas, parecía absurda desde un punto de vista militar, pero fue precisamente esa obediencia lo que llevó al triunfo. Si alguna vez te han rechazado por no seguir los caminos convencionales, Gedeón te anima a confiar en que lo diferente también puede ser efectivo cuando está guiado por un propósito mayor. Cuando te cierran puertas, la fe de Pablo y Silas en prisión. Pablo y Silas nos dejan una de las lecciones más poderosas sobre cómo transformar el rechazo y la adversidad en una oportunidad para glorificar a Dios. Después de predicar en Filipos, fueron encarcelados injustamente por liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Fueron golpeados y arrojados al calabozo más oscuro, con los pies asegurados en un cepo. En esas condiciones cualquier persona podría haberse llenado de desesperación y amargura. Pero ellos eligieron otro camino, oraron y cantaron himnos a Dios, llenando la prisión con alabanzas. ¿Has pensado cómo puedes responder con fe ante las circunstancias más difíciles? En medio de la noche, mientras cantaban, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Sin embargo, Pablo y Silas no huyeron, lo que sorprendió al carcelero, quien estaba al borde del suicidio por pensar que había fallado en su deber. En lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, Pablo y Silas se quedaron, mostrando un carácter y una confianza en Dios que transformaron la situación. Este acto nos recuerda que nuestras acciones en tiempos de prueba pueden ser un testimonio para los demás. El carcelero, impresionado por la fe y la integridad de estos hombres, preguntó qué debía hacer para ser salvo. Pablo le respondió con sencillez y claridad: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa». Esa misma noche, el carcelero y su familia aceptaron la fe y fueron bautizados. Lo que comenzó como un acto de rechazo y persecución se convirtió en una oportunidad para que más personas conocieran el poder de Dios. Si alguna vez sientes que las circunstancias están en tu contra, pregúntate, ¿cómo podría Dios estar usando esta situación para algo más grande? El rechazo como parte del plan divino. Esther y el decreto contra su pueblo Esther es un ejemplo fascinante de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más desesperadas para cumplir su propósito. Una joven judía, sin muchos recursos ni poder, fue elegida para ser reina de Persia en un tiempo en el que su pueblo enfrentaba una amenaza mortal. Amán, un alto oficial del rey, había convencido a la corte de emitir un decreto para exterminar a los judíos. Esther podría haber elegido ignorar esta situación y quedarse callada, pero decidió enfrentar el desafío, demostrando que incluso en medio del rechazo y el peligro, podemos ser instrumentos de cambio.
Antes de actuar, Esther pidió a su pueblo que ayunara y orara por ella durante 3 días. Este gesto nos enseña la importancia de buscar dirección divina antes de enfrentar nuestros retos. Si estás en medio de una situación complicada, considera tomarte un tiempo para reflexionar, orar y pedir sabiduría. Esther sabía que acercarse al rey sin ser llamada podría costarle la vida, pero entendió que estaba en esa posición por una razón mayor. Este acto de valentía nos invita a reflexionar. ¿Cómo podrías usar tu posición actual, por pequeña que parezca, para impactar positivamente a otros? Cuando Esther finalmente habló con el rey, lo hizo con estrategia y humildad, invitándolo a un banquete antes de presentar su petición. Este enfoque calculado le permitió ganar su favor y exponer las intenciones maliciosas de Hamán. Este episodio nos enseña que, cuando enfrentamos rechazo o peligro, no solo necesitamos valentía, sino también sabiduría para actuar en el momento adecuado. Si hoy enfrentas una situación de rechazo, pregúntate, ¿estoy planeando mis pasos con paciencia y discernimiento? La fortaleza en la adversidad. Ana ora por un hijo. Ana es un ejemplo conmovedor de cómo la fe puede sostenernos en medio del dolor y el rechazo. Durante años sufrió el desprecio de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien sí tenía hijos. En una cultura donde la maternidad era vista como una bendición esencial, la esterilidad de Ana la hacía sentir incompleta y rechazada por la sociedad. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la amargura, Ana recurrió a Dios con una oración llena de sinceridad y esperanza. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos rechazo o sentimos que nuestras súplicas no son escuchadas? En una de sus visitas al templo, Ana oró con tanto fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero en lugar de ofenderse por el malentendido, Ana explicó su dolor y su deseo profundo de tener un hijo. Este momento nos enseña que la vulnerabilidad ante Dios y la humildad ante los demás pueden abrir puertas a nuevas posibilidades. Si hoy estás enfrentando una situación que parece no tener solución, considera cómo podrías expresarte con sinceridad en tus oraciones y confiar en que Dios escucha cada palabra, incluso las que no puedes pronunciar. Dios respondió a la oración de Ana y le dio un hijo, a quien llamó Samuel, pero su historia no termina ahí. Ana cumplió su promesa y entregó a Samuel para que sirviera en el templo, demostrando una fe y un compromiso extraordinarios. Este acto de devoción nos recuerda que, cuando recibimos respuestas a nuestras oraciones, también debemos estar dispuestos a honrar a Dios con lo que hemos recibido. Si estás esperando una respuesta a una petición importante, pregúntate, ¿estoy preparado para responder con gratitud y acción cuando Dios me dé lo que necesito? El propósito de Dios tras el rechazo. Elías y el monte Horeb. Elías es una figura emblemática de cómo incluso los más fuertes pueden enfrentar momentos de profunda desesperación. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde el poder de Dios fue evidente, Elías huyó al desierto tras recibir amenazas de muerte de la reina Jezabel. Aislado y agotado, llegó al monte Horeb con un corazón lleno de desesperanza, pidiendo incluso que Dios le quitara la vida. Este episodio nos recuerda que el rechazo y la adversidad pueden llevarnos a los puntos más bajos, pero también a los momentos más transformadores. En Horeb, Dios no reprendió a Elías por su desánimo. En cambio, le envió provisión y descanso, demostrando que conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. Luego, en una cueva, Dios habló con Elías, no a través de un gran viento, un terremoto o un fuego, sino mediante un suave murmullo. Este momento nos enseña que, aunque buscamos respuestas en manifestaciones grandiosas, a menudo Dios nos habla en la quietud. Si estás enfrentando un periodo de rechazo o confusión, considera cómo puedes crear espacio para escuchar esa voz suave que trae paz y claridad. Dios le recordó a Elías que no estaba solo, revelándole que había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Este acto de revelación nos enseña que el rechazo y el aislamiento pueden nublar nuestra perspectiva, haciéndonos sentir más solos de lo que realmente estamos. Si alguna vez has sentido que nadie comprende tu situación, reflexiona sobre cómo Dios podría estar preparando conexiones inesperadas para fortalecer tu camino. Cómo el rechazo puede ser una herramienta de Dios para tu crecimiento. El rechazo, aunque doloroso, puede ser una herramienta que Dios usa para moldearnos y prepararnos para algo mayor.
A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron el rechazo y la adversidad solo para descubrir que esos momentos difíciles eran parte de un plan divino. Cuando enfrentamos el rechazo, nuestra primera reacción suele ser el dolor o la frustración. Sin embargo, este puede ser el momento perfecto para reflexionar sobre cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Te has detenido a pensar que el rechazo podría ser una forma de redirigir tus pasos hacia algo mejor? Un ejemplo claro es el de José, quien fue vendido por sus hermanos y terminó convirtiéndose en el segundo al mando en Egipto. Su rechazo no lo definió, sino que lo preparó para un propósito mayor. Del mismo modo, los rechazos que enfrentamos pueden ser lecciones encubiertas que nos enseñan resiliencia, humildad y dependencia de Dios. La clave está en no dejarnos consumir por el rechazo, sino en buscar cómo podemos aprender y crecer a través de él. ¿Qué área de tu vida podría estar siendo fortalecida por los desafíos que enfrentas ahora mismo? Si este mensaje resonó contigo y te ayudó a ver tus desafíos de una manera diferente, no te quedes con esto solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras, y antes de irte, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo el Señor trabaja en nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles.